Dicen que hay hombres cuyo destino ya está sellado incluso antes de que ellos mismos lo sepan. Hombres que caminan por el mundo sin imaginar que, en algún despacho oscuro, muy lejos de donde viven, alguien ha escrito su nombre en una lista de personas que jamás deberían volver a ver la luz del día. Este no es un cuento, ni una teoría conspirativa, ni una leyenda urbana repetida en foros secretos. Es una historia real, documentada en los archivos más sensibles de un servicio de inteligencia que convirtió la venganza en una ciencia, el Mossad. Y todo comienza con una frase escrita a mano, en tinta negra, en la primera página de un informe clasificado. No tenía derecho a seguir vivo. La frase no tenía firma. No necesitaba una. En el Mossad, algunas afirmaciones son órdenes, y algunas órdenes son una sentencia. El objetivo era un hombre cuyo nombre había sido borrado de casi todos los registros públicos, pero que para las agencias de inteligencia del mundo seguía siendo una sombra peligrosa, un químico brillante, capaz de crear armas que podían borrar ciudades enteras y que había usado su talento no para avanzar la ciencia, sino para alimentar la maquinaria del terror. Por años, había sido una figura imposible de atrapar, moviéndose entre fronteras, protegido por gobiernos hostiles y grupos que preferían verlo vivo que enfrentarse a la posibilidad de que hablara. Pero aún así, algo en su historial lo había convertido en una prioridad absoluta. Algo tan grave, tan oscuro, que incluso dentro del Mossad solo unos pocos conocían las razones exactas. ¿Qué puede hacer que una agencia mundialmente famosa por el silencio absoluto acelere un operativo sin precedentes? ¿Qué había descubierto este hombre o qué había hecho para que un comité secreto decidiera que su muerte no solo era necesaria, sino inevitable? La respuesta empieza décadas antes, en un laboratorio clandestino enterrado bajo las arenas del desierto, donde un pequeño grupo de científicos trabajaba sin descanso para producir algo prohibido incluso por los tratados más flexibles de guerra. El hombre al que el Mossad buscaba había sido el cerebro detrás de un proyecto diseñado para alterar el equilibrio de Medio Oriente para siempre. No era un terrorista común, no era un militar. Era un genio que había cruzado una línea de la que nadie vuelve. Durante años, su existencia fue un rumor. Fotos borrosas, grabaciones de mala calidad, testimonios contradictorios. Algunos lo describían como un hombre frío, calculador, sin empatía. Otros lo recordaban como alguien encantador, culto, capaz de desarmar a cualquiera con una conversación. Pero todos coincidían en algo. Nunca se quedaba en el mismo lugar por mucho tiempo. Cambiaba de apariencia, de ciudades, de identidad, como si el mundo fuera un tablero y él supiera exactamente a dónde mover su ficha antes de que alguien siquiera imaginara su próximo paso. Pero incluso los fantasmas dejan rastros. Y un día, uno de esos rastros llegó accidentalmente a manos del Mossad, un mensaje interceptado, codificado, enviado desde un país donde aparentemente él no debería estar. Un país que, si confirmaba su presencia, podía desencadenar un conflicto de proporciones devastadoras. Fue ahí cuando se convocó a un grupo reducido de agentes, expertos en infiltración, en vigilancia encubierta, en operaciones quirúrgicas, donde solo había margen para el éxito o la desaparición definitiva. Cuando estos agentes recibieron el expediente, lo primero que notaron no fue la fotografía del objetivo, que parecía más una ilustración reconstruida que un retrato real, sino la frase al inicio del documento: no tenía derecho a seguir vivo. Una frase así no dejaba lugar a interpretaciones. No era una misión de captura, no era un interrogatorio, no era una operación de negociación. Era la clase de misión que solo se aprueba cuando el riesgo supera cualquier límite, ético o político. Pero antes de eliminarlo, debían estar absolutamente seguros de que realmente era él, porque existía la posibilidad, una muy inquietante, de que alguien estuviera intentando manipular al Mossad para quitar del mapa a un rival político o científico. Y si algo caracteriza a esta agencia, es que nunca actúan impulsivamente, incluso cuando la orden parece definitiva. Los primeros reportes confirmaron que el hombre había aparecido en una ciudad al borde del colapso,
donde la corrupción era tan profunda que comprar protección era tan fácil como comprar pan. Ahí, entre calles polvorientas y edificios deteriorados, se ocultaba un laboratorio improvisado. Nada impresionante, nada que llamara la atención. Pero detrás de esas paredes rudimentarias, el objetivo continuaba trabajando en algo que, según los informes, podía desatar un desastre capaz de poner en peligro a millones de personas. La misión no era solo detenerlo, era comprender qué estaba creando y por qué. Mientras un equipo se preparaba para infiltrarse en la ciudad, otro trabajaba en reconstruir su pasado. Lo que encontraron no encajaba. No era solo un científico, no era solo un fugitivo. Había algo más, algo que unía sus movimientos durante los últimos 10 años. Encuentros secretos, transacciones millonarias, desapariciones de colaboradores y un patrón inquietante en la elección de sus refugios. No estaba huyendo, estaba siguiendo un plan, uno que, hasta ese momento, nadie había logrado descifrar. Y ese era el verdadero problema. El Mossad sabía que si no descubrían su objetivo final, matarlo podría llegar demasiado tarde, porque quizás su obra ya estaba en marcha. El Mossad no actúa por intuición. Cada paso, cada movimiento, cada decisión es medido con precisión matemática. Así que lo primero que hicieron fue reconstruir toda la red de contactos del objetivo, desde los proveedores de materiales químicos hasta los intermediarios que parecían simples comerciantes, pasando por agentes dobles que trabajaban para varias agencias a la vez. Todo apuntaba a un hombre que no solo era peligroso, sino que tenía una inteligencia superior a la de cualquier adversario que hubieran enfrentado antes. Cada patrón de su comportamiento revelaba lógica, pero una lógica que nadie más podía anticipar. Era un genio, pero un genio obsesivo y despiadado. Mientras tanto, en las calles polvorientas de la ciudad donde se escondía, el objetivo parecía seguir una rutina casi monótona. Los locales no notaban nada, y quienes sospechaban de él estaban demasiado atemorizados como para hablar. Esto dificultaba la tarea del Mossad, que no podía permitirse errores. Cada decisión debía ser exacta, un paso en falso y todo se vendría abajo, arriesgando no solo la misión, sino también la vida de agentes encubiertos. Por eso se estableció un sistema de vigilancia múltiple, cámaras ocultas, drones, escuchas electrónicas y agentes encubiertos que se mezclaban con la población. Cada pieza del rompecabezas tenía que encajar a la perfección antes de actuar. Fue durante una noche sin luna cuando los agentes descubrieron algo que nadie esperaba. El objetivo había recibido una visita. No una cualquiera, sino alguien que parecía conocerlo desde hace años. Una figura enigmática, con identidad desconocida, que entró y salió del laboratorio como si caminara por su propia casa. Las cámaras captaron solo fragmentos, un gesto, una mirada, un intercambio rápido de documentos que brillaron bajo la luz tenue. El Mossad no sabía quién era esa persona ni qué había entregado, pero entendieron de inmediato que estaban frente a un movimiento estratégico, una maniobra que podría cambiar el curso de la misión. Era como si el enemigo supiera que lo estaban siguiendo y se burlara de ellos al mismo tiempo. En paralelo, los analistas en Tel Aviv comenzaron a revisar los archivos históricos del objetivo. Descubrieron algo que nadie había notado antes: un patrón de desapariciones de personas clave, todas relacionadas con proyectos científicos similares al suyo. Era evidente que su genio no solo se aplicaba a la química, sino también a la manipulación de personas y situaciones. Había dejado un rastro de víctimas, de colaboradores y de enemigos eliminados de manera silenciosa, impecable. Y esa combinación de inteligencia y frialdad era lo que había convertido al Mossad en la agencia más temida del mundo. Solo enfrentando a un igual podían aspirar a detenerlo. Mientras la presión aumentaba, los agentes empezaron a notar algo inquietante. Cada decisión que tomaban para acercarse al objetivo parecía ser anticipada. Cambiaban de ruta y él cambiaba de lugar. Reunían información y él ya estaba un paso adelante. Era un juego mortal de ajedrez
pero un ajedrez donde el oponente podía destruir no solo piezas, sino tableros enteros. Fue entonces cuando uno de los agentes, veterano de operaciones imposibles, se dio cuenta de algo. No estaban tratando con un hombre común. Estaban tratando con alguien que había pensado en ellos antes de que siquiera pensaran en él. Era un estratega que convertía cada error en una ventaja, y cada ventaja de ellos en un riesgo mortal. Fue en ese momento que el comité secreto se reunió nuevamente. Sabían que la paciencia se estaba acabando. Había una presión política, pero también ética. Eliminar a un hombre nunca es simple, y menos cuando sus acciones aún no habían causado un desastre total. Sin embargo, las evidencias eran irrefutables. Él representaba un riesgo que superaba cualquier consideración moral. La frase inicial del informe se repetía en la mente de todos. No tenía derecho a seguir vivo. No era solo una sentencia, era una conclusión basada en años de estudio, vigilancia y análisis. Pero antes de que se pudiera actuar, algo inesperado ocurrió. Una fuga de información, no una cualquiera, sino un error dentro de un aliado de confianza que alertó al objetivo de que estaba siendo rastreado. La tensión se disparó. Los agentes comprendieron que no solo necesitaban interceptarlo, sino también proteger toda la operación de posibles filtraciones que pudieran desbaratarla. Cada movimiento debía ser coordinado con precisión quirúrgica. Un solo error y todo el esfuerzo de años se vendría abajo. Esa noche, mientras el objetivo dormía, el Mossad estaba despierto. Revisaban planos, memorias de vigilancia, registros de comunicación, cualquier detalle que pudiera garantizar la ejecución perfecta de la misión. Sabían que tarde o temprano tendrían que confrontarlo y que ese enfrentamiento no permitiría margen de error. La vida de sus agentes, la estabilidad de la región e incluso la reputación de la agencia dependían de lo que sucediera en las siguientes 48 horas. Y lo más aterrador de todo, ellos no sabían si él ya había dejado su obra irreparable en marcha, porque la verdad más escalofriante era que, para cuando el Mossad llegara, quizás ya no habría vuelta atrás. A medida que las horas pasaban, la tensión aumentaba. Cada miembro del equipo sentía el peso de la misión en sus hombros, pero también el conocimiento de que estaban a punto de enfrentar algo que trascendía la simple eliminación de un objetivo. No era solo un hombre, era la encarnación de un peligro que, hasta ese momento, había logrado mantenerse invisible, como un fantasma entre los vivos, y que ahora se encontraba a merced de un grupo de agentes entrenados para hacer lo imposible. El Mossad sabía que en este tipo de operaciones no hay margen para el error, y menos cuando el adversario parecía anticipar cada movimiento. El objetivo, por su parte, también había comenzado a percibir que algo estaba cambiando. Su rutina meticulosamente planificada empezó a recibir interrupciones. Pequeños detalles, coincidencias improbables, señales de que alguien lo observaba. Era inteligente, pero incluso los genios pueden subestimar a quienes los persiguen. No obstante, su reacción no fue de pánico, sino de estrategia. Cada acción suya, cada decisión tomada en los días previos, demostraba que estaba preparado para algo más que una simple persecución. Había anticipado la posibilidad de enfrentarse a un organismo de inteligencia como el Mossad, y sus movimientos reflejaban años de planificación. Cada puerta cerrada, cada contacto codificado, cada escape potencial estaba diseñado con la precisión de un reloj suizo. Mientras tanto, en la sede central del Mossad en Tel Aviv, se trazaban los últimos detalles de la operación. Los analistas habían logrado reconstruir la red de comunicación del objetivo casi por completo, detectando patrones que les permitían predecir sus movimientos con relativa certeza. Sin embargo, había algo que los mantenía despiertos por la noche. El hombre tenía un historial de improvisación brillante, capaz de convertir cualquier situación en su favor. Cualquier enfrentamiento debía ser rápido, quirúrgico y, sobre todo, irreversible. No podían darse el lujo de subestimarlo. Un fallo podría significar no solo la pérdida de la misión, sino un desastre que afectaría la seguridad de toda la región. Fue en una de esas noches oscuras
mientras la ciudad parecía dormida, que el Mossad recibió un informe inquietante. El objetivo había abandonado su laboratorio, pero no al azar. Había dejado atrás pistas deliberadas, como si quisiera ser encontrado. Esto generó un debate interno. ¿Era una trampa o era una oportunidad única de atraparlo? Los veteranos del equipo comprendieron de inmediato que no podían ignorar la posibilidad de que todo fuera un señuelo cuidadosamente preparado. Sin embargo, la urgencia de la misión no permitía esperar. La decisión debía tomarse, y debía tomarse ahora. El operativo se desplegó en varias fases. Primero, un grupo de agentes encubiertos se infiltró en la ciudad para asegurar rutas de escape y vigilar posibles movimientos del objetivo. Segundo, se colocaron equipos de vigilancia avanzada capaces de transmitir imágenes y audio en tiempo real a la central de comando. Tercero, un equipo de intervención rápida quedó listo para actuar en cuanto el objetivo fuera localizado. Todo debía funcionar como un engranaje perfecto, sincronización absoluta, sin fallas. Cada segundo contaba y cada error podía costar vidas. Mientras los agentes se movían en la ciudad, una sensación de inevitabilidad comenzó a apoderarse de todos. Sabían que estaban a punto de cruzar la línea que separa la inteligencia de la acción directa, la investigación de la ejecución. En ese instante, una frase resonaba en sus mentes. No tenía derecho a seguir vivo. No era solo una sentencia de la agencia, era la conclusión de años de investigación, análisis y observación. Cada detalle recopilado apuntaba a la misma conclusión. La eliminación del objetivo era necesaria, no por venganza, sino por prevención. Era un acto de justicia fría, calculada, meticulosa. En la noche siguiente, un agente observó un movimiento inusual en uno de los edificios cercanos al laboratorio del objetivo. Una figura emergió de las sombras y por un instante, la tensión se volvió casi insoportable. Cada respiración contenida, cada mirada sostenida, cada dedo sobre el gatillo virtual en sus mentes, todo estaba listo para el momento decisivo. El objetivo parecía moverse con normalidad, pero la sensación de que algo estaba por suceder llenaba el aire como electricidad estática antes de una tormenta. Todo estaba alineado para lo que sería la fase más crítica de la operación. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Un contacto externo, un intermediario desconocido, apareció inesperadamente frente al objetivo. No estaba solo y no había forma de anticipar sus intenciones. Todo se volvió caótico en segundos. El Mossad tuvo que adaptarse al instante, reevaluando cada movimiento, cada plan, cada escenario posible. La operación, que parecía perfectamente calculada, se transformó en un desafío de improvisación máxima, donde cada decisión podía determinar la vida o la muerte de todos los involucrados. Mientras tanto, en la mente del objetivo, algo más estaba ocurriendo. Sabía que estaba siendo vigilado, pero también sabía que había preparado varias capas de defensa, trampas sutiles y rutas de escape que podrían salvarlo en caso de ataque. Su inteligencia y frialdad se enfrentaban a la precisión del Mossad y la tensión alcanzaba niveles extremos. Cada paso de los agentes se encontraba con un cálculo previo. Cada señal de vigilancia parecía ya considerada y neutralizada. Y sin embargo, a pesar de todo, la operación continuaba, implacable, porque en el Mossad se había tomado una decisión que no admitía marcha atrás. La operación había alcanzado un nivel de tensión que pocos en la historia del Mossad habían experimentado. Cada agente involucrado sabía que estaban entrando en territorio donde un solo error podía significar la muerte instantánea. El objetivo no era un hombre común, era alguien capaz de prever movimientos, de manipular situaciones y de convertir cada segundo en una ventaja. Todo en él parecía calculado con precisión quirúrgica, desde sus hábitos hasta los lugares que elegía para esconderse, pasando por la manera en que se relacionaba con aquellos que podrían traicionarlo sin saberlo. Era un adversario formidable y el Mossad estaba preparado para enfrentarlo, aunque nadie podía prever lo que ocurriría en las próximas horas.
El equipo de infiltración se movió silenciosamente, coordinado con los agentes de vigilancia que seguían cada movimiento desde la distancia. Las calles estaban vacías, pero cada sombra podía ocultar un peligro inesperado. Los planes iniciales habían cambiado. El contacto externo que apareció la noche anterior había alterado la dinámica, obligando a los operativos a improvisar sobre la marcha. Cada decisión era crítica, cada movimiento debía ser exacto. Nadie podía permitirse fallar, porque el objetivo estaba dispuesto a todo para sobrevivir, y ellos estaban allí para garantizar que su sentencia se cumpliera. Dentro del laboratorio improvisado, el objetivo trabajaba como si nada estuviera sucediendo. Su mente era un torbellino de cálculos y estrategias. Sabía que estaba siendo observado, pero también sabía que cualquier reacción precipitada podría ser fatal. Cada objeto en la habitación, cada herramienta, cada vial químico tenía un propósito. Era como si estuviera escribiendo su propio juego de escape, anticipando movimientos, preparando trampas y rutas de huida. Todo indicaba que su capacidad de improvisación era tan letal como su inteligencia. No era solo un científico, era un estratega que había convertido su vida en un tablero de ajedrez gigante, y el Mossad acababa de poner la primera ficha sobre la mesa. Mientras tanto, los analistas en Tel Aviv seguían recibiendo información en tiempo real. Cada dato era procesado con urgencia. Movimientos del objetivo, cambios en su entorno, patrones de comunicación, posibles aliados y enemigos en la ciudad. La operación había entrado en una fase crítica. Era cuestión de horas, quizás minutos, antes de que ocurriera el enfrentamiento. La tensión era tan palpable que incluso los más experimentados sentían un nudo en el estómago. Nadie podía predecir con certeza cómo terminaría todo, y esa incertidumbre convertía cada decisión en un riesgo calculado al límite. Fue entonces que ocurrió algo inesperado. El objetivo realizó un movimiento que nadie había previsto. Salió del laboratorio, pero no hacia ninguna dirección conocida. Parecía caminar hacia la nada, desapareciendo entre las sombras de la ciudad. Los agentes tuvieron que adaptarse rápidamente, modificando su plan de acción sobre la marcha. Cada segundo contaba, y cualquier retraso podía significar la pérdida del objetivo o, peor aún, una catástrofe mayor. La operación, que hasta ese momento había sido meticulosamente planeada, se transformó en un juego de reflejos y estrategia en tiempo real. El Mossad entendió entonces que estaban frente a un adversario capaz de pensar varios pasos adelante. Cada acción debía ser medida, cada decisión debía considerar múltiples escenarios posibles. Pero, a pesar de la incertidumbre, había algo que motivaba a los agentes: la certeza de que eliminar al objetivo no era solo una cuestión de misión cumplida, sino una necesidad para proteger vidas inocentes. La frase inicial, "no tenía derecho a seguir vivo", resonaba con fuerza en sus mentes, recordándoles que estaban enfrentando una amenaza real, tangible y potencialmente devastadora. A medida que avanzaba la noche, la operación alcanzó su clímax. Los equipos de intervención rápida se posicionaron estratégicamente, preparados para cualquier eventualidad. Los agentes encubiertos seguían de cerca al objetivo, listos para actuar en el momento preciso. La ciudad parecía contener el aliento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión. Cada respiración era un recordatorio de la gravedad de la situación. Y entonces el enfrentamiento comenzó, no con explosiones ni disparos, sino con un delicado juego de inteligencia, de anticipación y de movimientos precisos que determinarían quién sobreviviría y quién no. Dentro del laboratorio, el objetivo finalmente comprendió que había sido detectado. Su estrategia de evasión se encontró con la maquinaria implacable del Mossad. Cada movimiento suyo fue respondido con igual precisión, cada intento de escape bloqueado antes de que pudiera materializarse. Era un enfrentamiento silencioso, un duelo de mentes y reflejos donde la tensión era casi insoportable. La sensación de inevitabilidad se mezclaba con el miedo y la adrenalina. Ambos bandos sabían que, en cuestión de minutos,
una decisión irreversible tendría que ser tomada. Y fue en ese momento cuando los agentes comprendieron algo aterrador. El objetivo tenía un plan final, un último movimiento que podría cambiarlo todo. Si no actuaban con rapidez y precisión, podrían perder no solo la oportunidad de detenerlo, sino también el control total de la situación. Cada segundo era crucial. Cada decisión podía alterar el curso de la historia, y la frase que había marcado toda la operación volvía a resonar. No tenía derecho a seguir vivo. El enfrentamiento había alcanzado su punto máximo. Cada agente del Mossad estaba consciente de que lo que ocurriría en los próximos minutos definiría no solo la misión, sino la seguridad de miles de personas. La tensión era casi palpable. El objetivo, un hombre cuya inteligencia y astucia habían desafiado a la agencia durante años, estaba ahora al alcance de sus manos. Cada movimiento, cada decisión, cada respiración contenía el peso de la responsabilidad que llevaban sobre los hombros. Pero lo que nadie esperaba era que, incluso en su último momento de libertad, el objetivo tuviera un as bajo la manga, una última jugada capaz de desafiar la percepción de quienes lo perseguían. De repente, la escena se volvió caótica. El hombre realizó un movimiento inesperado, desapareciendo detrás de una pared improvisada, llevando consigo documentos y materiales que podían ser críticos. Por un instante, todos los agentes sintieron que la operación se les escapaba de las manos. Sin embargo, años de entrenamiento y disciplina hicieron que reaccionaran de inmediato. Un equipo bloqueó su ruta de escape mientras otro se aproximaba silenciosamente, utilizando cada sombra, cada esquina, cada detalle a su favor. La tensión alcanzó un nivel extremo. Era un juego de inteligencia y reflejos donde la vida y la muerte pendían de un hilo invisible. El objetivo, consciente de que estaba acorralado, tomó una decisión que nadie había anticipado. Intentó negociar, no con palabras, sino con una acción desesperada que revelaba tanto su desesperación como su genio. Sacó un dispositivo del tamaño de su mano y presionó un botón que había preparado cuidadosamente, un mecanismo de autodestrucción diseñado para eliminar pruebas y recursos críticos si era capturado. En ese instante, la operación pendió de un hilo. La explosión podría alertar a fuerzas externas, destruir evidencia crucial y poner en riesgo a los propios agentes. Pero la rapidez del público, Mossad fue superior. En cuestión de segundos, neutralizaron el mecanismo antes de que causara daño. La tensión se transformó en un alivio silencioso, aunque la sensación de que algo aún no había terminado permanecía. Con el objetivo finalmente bajo control, los agentes lo escoltaron fuera del laboratorio. Cada paso estaba medido, cada decisión evaluada. La ciudad, que minutos antes parecía un escenario de caos potencial, ahora era un testigo silencioso de la precisión y el control del Mossad. Los analistas en Tel Aviv monitoreaban en tiempo real, asegurándose de que no hubiera filtraciones ni complicaciones adicionales. Y mientras los agentes caminaban por las calles oscuras, el objetivo, por primera vez en años, parecía vulnerable. No había gestos de arrogancia ni planes secretos visibles, solo un hombre frente a quienes habían decidido que no tenía derecho a seguir vivo. Sin embargo, el desenlace no era tan simple como capturarlo. La verdadera sorpresa, la que nadie esperaba, llegó en los días posteriores, cuando los documentos recuperados revelaron algo más profundo, más perturbador. El objetivo no había sido un simple científico con fines malignos. Había trabajado bajo coerción, manipulado por poderes mayores que lo obligaron a cruzar líneas que jamás habría elegido por sí mismo. Cada decisión que había tomado, cada movimiento calculado, estaba condicionado por amenazas y chantajes que incluso los agentes del Mossad apenas podían comprender. La frase que motivó la operación, "no tenía derecho a seguir vivo", adquirió un nuevo matiz. La justicia que buscaban estaba mezclada con tragedia, y la línea entre culpable e inocente se volvió borrosa. El mundo nunca sabría todos los detalles. Para la opinión pública, el operativo fue un éxito limpio y definitivo,
un objetivo peligroso eliminado, amenazas neutralizadas, misión cumplida. Pero los agentes del Mossad, quienes presenciaron la humanidad detrás de la fachada de un criminal, comprendieron algo que no podría registrarse en ningún informe. La historia no era blanco y negro, sino una compleja red de decisiones, miedos y manipulaciones que habían llevado a aquel hombre a un destino irreversible. La victoria se mezclaba con el peso de la moral y la conciencia, y la frase que inició todo resonaba ahora como un recordatorio eterno de la complejidad del mundo en el que operaban. Mientras el objetivo era trasladado a un lugar seguro para interrogatorios controlados, los veteranos del Mossad reflexionaban sobre la operación. Habían cumplido con su deber, pero sabían que la verdadera historia era mucho más profunda. Una historia de decisiones irreversibles, de vidas manipuladas y de la frágil línea entre justicia y condena. Cada agente se preguntaba, en silencio, si cualquier humano tendría realmente derecho a decidir la vida o la muerte de otro. Y aunque la misión había terminado con éxito, la sensación de asombro, miedo, respeto por la complejidad de la vida humana permaneció, grabada en cada mente como un recuerdo imborrable. Finalmente, la frase que había dado inicio a todo se convirtió en un símbolo ambiguo. No tenía derecho a seguir vivo. Una sentencia que justificaba la operación, pero que también habría preguntas que nunca tendrían respuesta, recordando a quienes la ejecutaron y a quienes la observaron desde la distancia que, incluso en la justicia más calculada, la humanidad siempre deja un rastro de incertidumbre y emoción imposible de ignorar. Y así, la historia del hombre que desafió al Mossad y terminó enfrentando su juicio irreversible se cerró, no con violencia inmediata, sino con una mezcla de sorpresa, reflexión y una comprensión dolorosa de que, a veces, las decisiones más difíciles son también las más humanas.